Vale. Una vez más estamos aquí para gritar y eso no. Una vez más hemos estado miles de personas para decirle a la administración que no pueden seguir machacando pueblos, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que Zaragoza puede beber agua sin tener que joder a los de allá arriba. Hemos bajado una vez más y lo primero, agradecer a todos quienes habéis dedicado vuestro tiempo y esta mañana para estar aquí. Yo creo que esta lucha ya es de muchos y va a tener que ser de más, porque esta lucha no ha terminado. Algunos ya se lavan las manos, se frotan las manos creyendo que en 4 días tienen yesa recrecido. Que no se lo crean, que no se lo crean, que lo tienen jodido y se lo van a poner más jodido. Desde Coagret, desde la Asociación Ebro Vivo, que hemos sido quienes hemos hecho la convocatoria, agradecer a cada uno de vosotros y vosotras el haber estado aquí. Agradecer esta muestra de solidaridad que tenéis. Y de la misma forma queremos también, y creemos que estáis con nosotros, tener un recuerdo especial y una muestra de solidaridad hacia quienes en el Sáhara también allí están siendo machacados por otros. Nosotros como hoy podemos contar con vosotros. El acto final va a consistir en leer el manifiesto que lo leerá el presidente de la Asociación Río Aragón, pero antes queremos nombrar uno por uno a todos los colectivos que hasta 82 habéis apoyado este acto y habéis hecho que esto sea posible. La lectura la va a hacer Sharon Lambán en nombre de la Asociación Ebro Vivo y Julián en nombre de Coagret. Las generaciones anteriores y donde tienen que vivir sus generaciones posteriores. Que sepáis, gente del Pirineo, que la gente del Delta del Ebro estamos con vosotros, porque el río empieza en la montaña y termina en la desembocadura, y es el mismo río, es el mismo problema y estamos todos juntos. Seréis bienvenidos siempre en el Delta y nosotros nos sentimos como en casa cada vez que venimos aquí. Lo riu és vida i esa no, ni embassaments ni trasbassaments. Desde
la Galliguera y el Río Gállego, dar todo nuestro apoyo a la gente de Yesa. Hemos estado siempre juntos y vamos a seguir estando. En el Río Gállego estamos en una situación muy concreta. El año pasado nos dieron solo un mes para recoger alegaciones, como les dieron a los de Yesa y como nos hace siempre la Administración. En una de esas concentraciones que teníamos permiso por parte del subdelegado del Gobierno, fuimos como siempre a darnos una vuelta por la puerta de riegos de Alto Aragón de los regantes para explicarles que el agua en sus tierras está mejor guardada y no hace daño a nadie. Por ese motivo nos pusieron en un principio 7.000 euros de multa, al final han sido 2.500 y el sábado que viene, el sábado 20 de noviembre, finaliza el plazo para pagarlas y a las 11 de la mañana vamos a organizar una mini manifestación. Ya nos gustaría que fuera como esta, pero os invitamos a todos a venir a Huesca a gritar con nosotros, desde la Plaza Navarra hasta la Plaza Cervantes, delante del gobernador civil, que Franco murió hace muchos años un día como tal, que nos deje en paz, que tenemos derecho a manifestarnos y que basta ya de multas. Por eso os agradeceríamos a todos los que podáis venir, que vengáis a apoyarnos en la lucha por la democracia. Siempre, o hasta la siguiente que os convoquemos.